Viendo también una iniciativa o desarrollo de una iniciativa que es el Frente Único del Pueblo, que lo que busca es tratar de generar una alternativa política también, sobre todo de aquellos que en algún momento estuvieron vinculados al APRA y que ahora entienden que ya lo que hay ahí no lo representa, ¿no? Además es un especialista en temas de derechos humanos, ha trabajado en Naciones Unidas y ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Doctor Luis Alberto Salgado, un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Glácer, un gusto estar nuevamente contigo. Gracias por haber venido esta mañana. A ver, voy a preguntarle en base a lo que hoy día los diarios, la mayoría, no todos, y algunos me sorprendían hasta ayer, pero hoy entiendo por qué no ponen tanto énfasis en este tema. ¿Por qué la suerte de Alan García en temas judiciales, en temas de investigaciones? Por estos días han salido declaraciones muy concretas de altos directivos de empresas brasileñas, Claro. que no se lo han dicho a cualquiera, se lo han dicho al juez Moro, A Sergio Moro, ¿no? Sergio Moro, que Alan García fue pieza clave para los negocios que hicieron en el Perú o que quisieron hacer en el Perú. ¿Cómo hay que entender cuando estas empresas corruptas a través de sus funcionarios dicen era una pieza clave para hacer negocios? ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, antes de responder directamente, Glácer, quiero decirte lo siguiente, ¿no? Yo creo que hay que bajar los decibeles acá, sin apasionamiento, porque una de las tácticas o estrategias, ¿no?, de una defensa es decir, esta es persecución política, son mis enemigos, no, esto no les crean porque realmente me están difamando, ¿Qué es lo que ya han dicho, no? No, García claro, y lo ayer. reitera ya amenazas de denuncias, de querellas o denuncias penales por difamación contra periodistas, entre ellos al mismo César Gilebran, que es uno de los más periodistas con más alta credibilidad en el país y que ha leído su editorial. Sí, sí, yo lo leí esta mañana. Entonces, lo que quiero decir es que hay que mirar con serenidad esto. ¿De acuerdo? Paso por paso, mirar el expediente. Claro, uno no podemos mirar los expedientes, Sí. Lo que vemos son lo que publican algunos medios, ¿no? Que no están comprometidos con la corrupción, por lo menos algunos periodistas. Entonces, remitirnos a las evidencias, lo que va avanzando paso por paso, la contundencia de algunas declaraciones y sopesar estos elementos. De acuerdo, porque, pero ya, y ahí yo digo, efectivamente hay que diferenciar lo que pueden ser los elementos que aparecen en torno a dato, a rumor, a especulación o inclusive a alguna declaración más en el ámbito político, con lo que está en a el, lo que claramente está ya en el expediente dentro de acá los en el procesos Perú y en Brasil. y en Brasil Ya. y en los Estados Unidos y en Suiza. Exactamente. Porque aquí hay una triangulación donde entran elementos. Me explicaba el otro día, leía un especialista en el tema, por ejemplo, de la corrupción en los Estados Unidos. Basta que se toque un aspecto del sistema financiero neoyorquino, por ejemplo, Ajá. ¿no?, para que ya eso pueda ser procesado en el circuito correspondiente en los Estados Unidos por corrupción. De acuerdo. Por eso que Entonces, Suiza, cuando lo de FIFA, por ejemplo, exactamente. lo de FIFA, ¿no? No, Entonces, pero en el caso, para decirlo de alguna manera, ha habido también Suiza, por ejemplo, porque ahí están guardados, digamos, los discos duros donde manejaron toda esta información corrupta. Bien. Estados Unidos, porque hicieron transacciones ahí, triangulaciones. Y bueno, y cada uno de esos países ha reaccionado también. Así Pero es. estas declaraciones de altos funcionarios de estas empresas brasileñas, que digamos tienen un denominador común en su apreciación, de que Alan García fue central para que ellos pudieran hacer negocios, está frente a Sergio Moro. ¿Cómo hay que tomarlo nosotros? Bueno, con mucha objetividad. Ajá. Y realmente es causa suficiente ya para que algunos han dicho que no es necesario que se le cite a García. García debe venir de frente, Alan García, y esto también al hablar, Glácer, me dirijo también al mundo político. De acuerdo. Y me dirijo también a mis compañeros. Ajá. No es ningún secreto que yo vengo de las canteras del aprismo de Ay de la Torre. Nada que ver con el alanismo que ha hundido en la debacle moral al Partido Aprista Peruano, ¿no? Entonces, para ver con serenidad, con frialdad y objetividad lo que esto significa. Este dato es importantísimo y que es clave, porque si ellos dicen que el señor Alan García, que el presidente García era clave para ellos, quiere decir que sabían efectivamente que sus posibilidades se incrementaban. Si a esto le agregamos los datos objetivos que tenemos, el tema de la interoceánica aumentó en 1.900 millones de dólares, ¿no?, adicional al costo durante el gobierno de Alan García. No, el señor Barata visitó 23 veces, viajó 23 veces con Alan García, visitó 16 veces Palacio de Gobierno, por lo menos 5 de los cuales se entrevistó directamente con el señor García. Y esto aparece en el registro de visitas al Palacio de Gobierno. Entonces, y 3 con la señora Mirta Cunza, que era su secretaria. Entonces, aquí hay elementos, Zaida Sison,
esposa de Rodolfo Beltrán, que fue ministro de la presidencia de su primer gobierno y jefe de Pronamax, ¿no? Y vicepresidente de Agrobanco en su segundo gobierno, uno de sus brazos derechos del señor García. Entonces, ¿quién es Beltrán? Rodolfo Beltrán, Claro, esposo claro, de iba a Zaida ser Sison, ministro. que a su vez le han allanado su casa ya. Sí, A Zaida Sison sí. allá me parece, no sé si es Brasil o Sao Paulo. Brasilia. Y que es una de las personas estrechamente vinculadas con Odebrecht, con una especie de intermediaria, lobista, etcétera. No, y de hecho Entonces, se dice en lo que se ha conocido que a ella le pagaban mensualmente para Bueno. que ella fuera la entrada con políticos bueno, peruanos. entonces a lo que, de acuerdo a tu pregunta, Glatzer, creo que hay elementos muy fuertes y contundentes para que el expresidente García venga y que haga algo por recuperar, si es que está dentro de sus alcances, que lo dudo, ¿no? La imagen del PAP dirigida por él. Porque en este LAPRA asociado, en este momento el LAPRA asociado al nombre de García, del alanismo, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de falta de confianza, es sinónimo de desprecio público nacional justificado. Ajá. Entonces, no es ningún Por su vínculo secreto. con García. Claro, O sea, digamos, precisamente. mientras García aparezca asociado al APRA, el APRA va a tener esa imagen. Así es, y tiene que haber un cambio drástico ahí, o lo que se dice una bajada de motor, si es que cabe la figura, porque no hay otra salida, y aquí me dirijo, tú sabes, formo parte de los liderados de una corriente nacional de la Primo de Haya de la Torre, ¿no? Que sin creernos nosotros santos, ni pulcros, ni inmaculados, por lo menos tenemos un concepto claro de lo que es la decencia, de lo que es el manejo de la cosa pública, de lo que es la gestión de los recursos del Estado cuando se tiene poder político, que son las primeras cosas que nos decía Haya de la Torre cuando éramos dirigentes universitarios. Yo lo fui de la Católica. Sí, los 6 años y medio. claro. Entonces, ahí hay un tema que es cuerda separada, no tiene público, no tenemos por qué tratarlo aquí, pero también eso es un tema que va avanzando. Entonces, volviendo a esta circunstancia, de este caso de mega corrupción continental de Odebrecht, se compromete seriamente, ¿no? Para que el señor García aclare esta circunstancia y que venga al país. Un ex juez penalista ya está diciendo que hay mérito suficiente para pedir su arraigo y luego la detención, etcétera. Yo no quiero avanzar en ese sentido, que lo hagan, o sea, digamos, efectivamente, en términos, de acuerdo digamos, a los hechos. Para ceñirnos y mantener objetividad en este Así tema, es. no hay elementos ahora para que se pida una detención de Alan García con todo lo que se ha conocido. No, Lo que sí creo que tiene que pasar es que el Ministerio Público tiene que, como ya ha hecho, pedirla esto, profundizar, a la y el Fiscalía señor brasileña. García políticamente debería responder viniendo. Y además, ¿sabes qué, Eso sí. Glatzer? No hay que esperar hasta el mes de junio, donde van a haber unas revelaciones de nombres. Sí. Algunos están diciendo, si es que en esos nombres no sale supuestamente el señor García, pues está limpio de polvo y paja. Ya, pero eso No lo están puede diciendo estar- como defensa. Yo Claro. lo escuchaba a Mauricio Mulder decir sí. que, pero todo se va a saber, que vengan las delaciones y si sale, ayer lo vi con Altaos, le dice a Altaos, yo espero, Jaime, que cuando salga esa lista y no aparezca Alan García, tú tengas la valentía de decir Pero que Alan García no ahí tiene nada. está. Y ha ¿Qué dicho, tiene que ver una y cosa si con la Alan otra? García está en esa lista, yo vendría a decir aquí que vaya preso. Pero ¿por qué esa seguridad? ¿Por qué creen que no va a aparecer Alan García? Por eso, pues, efectivamente, yo creo que es una táctica más de Ajá. distracción, Ya. ¿no? Es una movida astuta, no necesariamente inteligente, porque astucia es diferente de inteligencia. Ujú. Inteligencia está asociado con el bien, con fines superiores, elevados. Aquí no hay nada de eso, ¿no? Aquí, Pero ¿por qué argumentan eso? ¿Por qué, digamos, nos llevan a... porque quizás no aparezca, pues, efectivamente el nombre como que recibido. Decía, yo no adelanto juicio, pero en este caso, pues, no hay un documento notarial, Claro. ni hay un contrato que se firme, voy a recibir 500 millones de dólares acumulados a lo largo de 5 años por todas estas gestiones que estoy haciendo a tu favor. Sí. Entonces aquí es donde entra lo que se llama el criterio de conciencia, el procedimiento, el razonamiento de juristas, de fiscales y de jueces para ir conectando los elementos, para ir estableciendo las conexiones de los datos, los informes que se tienen entre los indicios, las pruebas semiplenas, las pruebas plenas. Independientemente de que haya una delación que directamente... Claro, ponga un por eso nombre. es que digo, sin apasionamiento, atengámonos a las evidencias, Sí, yo a lo lo que va apareciendo, y es de esperar, Glatzer, Sí, que haya realmente, que no caigan en presión, ¿no? Que el fiscal Hamilton Castro, que los jueces, las personas que están administrando la justicia en ese sentido, no rechacen cualquier tipo de presión, porque aquí ya estamos hablando de cosas mayores. Ajá. Estamos hablando de un tema de fondo donde tenemos ya a 2 expresidentes en problemas muy serios. Muy serios. Alejandro Toledo con orden de captura, Sí. ¿no? Con su esposa.
Ollanta-Humala, que con las últimas revelaciones Que vamos respecto a a hablar en un Madre Mía, ratito. la Vamos a novedad hablar. realmente Porque el está doctor a Luis un Alberto Salgado paso, tiene varias cosas que decir sobre ese caso. por Vamos a hablar en un supuesto, ratito sobre ¿no? eso. Está a un paso ya de ser entrar en otra situación jurídica, la situación legal Una del más, señor porque Humala. ya está por lado activo. Claro, claro, pero esta es más grave todavía, porque Mucho hay más una evidencia grave. contundente y es Y un no elemento prescribe, nuevo, y no no prescribe. conocido, extrañamente conocido 6 años después. Ahora vamos De a eso avanzar con hablaremos. eso, pero lo que quiero Entonces, decir no, es, y sí, yo adelante. el otro día, ya hace unas semanas, en una reunión con Sergio Moro, que estuvo por acá, Ajá. justamente yo le pregunté sobre este tema. Yo digo, a mí me da la impresión que está pasando lo mismo que pasó el 2000-2001 con los Vladivideos. Ujú. Entonces hay corruptos que decían, a ver, muéstrame mi Vladivideo. Si yo no estoy en el Vladivideo, no soy corrupto, ¿no? Y resulta que hay varios que no estuvieron en Vladivideos, que eran tremendos corruptos y algunos están presos inclusive. Sí, sí. Yo le decía a Sergio Moro, siento que ahora Se insulta pasa... la inteligencia. Cla- Gracias. Claro, claro. Es Sí, un agravio pero la eso razón. pasó. Sí, 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 así Recuerde es. usted la Si no discusión estoy de en ese los momento. videos, estoy limpio, soy santo. Exactamente. Soy libre, pobre y paga. Entonces le pregunté yo a Sergio Moro y le dije, hoy día yo siento que algunos políticos dicen, si no hay una delación que diga que yo soy corrupto, yo no soy corrupto. Y le pregunté justamente eso, si se puede construir un caso sin una delación, y dijo que sí, Por supuesto. que se puede construir con indicios, se puede construir con pruebas colaterales y se puede llegar a determinar la responsabilidad de una persona. Eso es lo que usted acaba de decir. Pero García, entonces, en términos, digamos, de las investigaciones por estos casos, dice usted debería regresar y el Ministerio Público debería evaluar algún tipo de arraigo para él que responda frente a eso. Que evalúen. En O su sea, momento. para quien mira objetivamente esto, lo razonable sería, oiga, quédese aquí hasta que se aclaren estas cosas porque hay más de 2 o 3 explicaciones serias que usted tiene que darle al país. Ajá. Y el otro lado, más político, en términos al partido, lo que usted ha dicho que esa bajada de motor tiene que darse que en el próximo Congreso. Pero es posible que eso se dé, lo que aparecen como alternativas son realmente vamos alternativas. a ver, eso del Congreso lo han aplazado 20 veces. Ya, ¿por qué? Ya, porque si es que hay un Congreso realmente convocado, con apertura, con participación, yo sostengo, ¿sabes qué, Glatzer? El 80% de la militancia leal del partido de Ahí de la Torre, esos militantes, hombres y mujeres, con sus hijos Ajá, y hasta sus nietos, ya no están en el APRA ni en el PAP. ya no están. Y sienten vergüenza de esto. Y yo lo he comprobado porque recorrí, tú sabes, fui candidato a la Sí, sí, Secretaría sí, sí, General, sí. los precandidatos no me dejaron participar, ¿no? A pesar de que recorrí el país 2 años, hubo una moción para que se pudiera yo entrar al Congreso porque físicamente se ordenó que no entrara, Ajá. ¿no? Con gente armada, con matones ahí, y he comprobado efectivamente la existencia de miles de apristas en todo el país, con los cuales me he reunido, he conversado en hogares humildes, en locales, Ujú. donde ya sentían desde el año 2009-2010 cómo se iba resquebrajando y pudriendo la obra de Víctor Raúl, me refiero figurativamente, ¿no? Por estas acciones, ¿no? Que ya no se deslindaba claramente con la corrupción, donde había una especie de política turbia con respecto a los derechos humanos. Yo he sostenido que el APRA históricamente es el partido de los derechos humanos económicos y sociales, pan Sí. con libertad, y entonces en esa circunstancia es que conozco bien las entrañas mismas del aprismo histórico de todo el país. Ajá. Entonces por eso es que tengo esa autoridad. Y, digamos, me han pasado factura fuerte. por su Y me trayectoria política, por su recorrido, por el intento de ser secretario general, pero por el vínculo que tuvo con Aya de la Torre también. Pero claro. Aya de sí, la Torre, sí. digamos, hoy vivo, ¿qué diría sobre lo que ha Te hecho Alan digo García con el partido? una frase que ella nos lo decía en distintos momentos, ¿no? Decía cuando yo asistía con otros jóvenes, 30, 40, 50 jóvenes, los martes a los parlamentos universitarios y a veces los domingos a su casa. Nos decía en su casa austera, Sí. porque nos decía, a los apristas nos han agredido e insultado de todo. Nos han dicho terroristas, burgueses vendidos al imperialismo, aprocomunistas, pero nunca nos han podido decir ladrones. Y nos miraba fijamente a la Torre y nos decía, cuídate de que alguna vez te digan ladrón y de que hay indicios razonables de que eso pueda ser cierto. Así le decía. ¿Y Alan García sí. estaba ahí, no? No, Alan García estaba, me parece, en Europa ya. Ay, ay, ay. En los 7 O sea, no años escuchó que yo esa parte. estuve, los últimos 7 años en la vida de Víctor Raúl, Ya, desde el 7-1 hasta el 7-8, claro. que bueno, ya el 7-7 ya empecé a salir de la universidad, estaba haciendo mi Sí, sí, tesis, sí, sí, sí. pero asistía con frecuencia y nos veía 2 o 3 veces por semana, conversaba con Víctor Raúl, junto con otros jóvenes. Sí, 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 no, yo sé. Él claro. apreciaba mucho a la Universidad Católica, además porque logramos ganar el Centro Federado de Derecho, participamos 2 veces de la federación.
y con posibilidades de llegar la segunda vez. Entonces, él quería, le apreciaba mucho realmente a la Universidad Católica ese combate universitario, y él, uno de los temas centrales era, más allá de evaluación política, de las críticas a la coalición o el tema de la convivencia, Víctor Raúl destacaba una de las cosas centrales, que el poderoso mensaje ético del aprismo, ese martirologio enriquecido a la luz del yunque, del duro yunque de la represión, de ese Esparza Sañartu que menciona César Gil de Orán, ¿no? El ministro del Interior. El ministro del Interior de Manuel Rodríguez. Entonces, esto para ella era muy importante que los jóvenes, antes que entrar, nos decían, lean filosofía, lean a Platón, Aristóteles, ¿no? Y también lean la bibliografía del APRA, ¿no? Pero antes que eso, convénzanse que la política es servicio, ¿no? Que la política es casi un apostolado, nos decía. Ya, pero entonces ahora, cuando se discute García estaba, que nunca escuchó eso, por lo menos cuando yo estaba presente. Quien las dos veces fue presidente del Perú, Alan García, y que está asociado, o se discute que puede estar vinculado, asociado a estos grandes casos de corrupción. Entonces, Aya de la Torre, ¿qué diría? Porque, digamos, finalmente García fue protagonista de la historia política del Perú, de hecho ha sido 2 veces presidente, ¿no? Es una absoluta vergüenza. Para comenzar, yo creo que la cosa hubiera sido muy distinta si Aya de la Torre no hubiera muerto tan temprano, en el año 79, relativamente hablando. Sí, pues. Yo creo que no hubieran pasado muchísimas cosas. Por ejemplo. Creo que, como por ejemplo, esta idea de que en política puedes hacer lo que quieras y que el pecado está en que te capten o te agarren, ¿no? Entonces, hacerla bien. Hacerla bien, y eso es uno de los dramas, no sé si tragedia, que ha afectado a los jóvenes, no solamente a un sector de jóvenes dentro del APRA, sino un sector de jóvenes en todo el país. Sí. De creer que la política es así, o que es la cuestión hacerse de fortunas en 2 o en 3 años y salirse con la suya. Pero creo que hay la parte sana, que es una parte muy grande también del país, que quiere recuperarse, y a eso es a lo que yo quería ir, Glatze, porque este es un tema y una oportunidad clave para que el Perú se recupere. Si Alejandro Toledo y Ollanta tienen que terminar procesados y condenados por corrupción comprobada de acuerdo al debido proceso, defendiendo sus derechos y todo lo que fuere, pues que así sea. Por supuesto. Y si algo por lo consiguiente ocurre con el señor Alan García, pues que así sea también. Y aquí no se trata de odios, de animadversión, sino una cuestión realmente de objetivo superior del país, y de esto se trata este tema. Doctor Luis Alberto Salgado, pasemos a otro tema. Adelante, también. Vamos. Yo dije, usted conocía además bastante bien y de cerca este tema y ha hecho un análisis sobre el mismo. Se han conocido unos audios hace poco donde queda claro, desde mi punto de vista, de que Ollanta y sectores muy cercanos a él negociaron y compraron testigos para salir bien librados en el caso Madremi, un caso grave, violación de derechos humanos, desaparición y muerte. O sea, eso no prescribe felizmente, ¿no? Para las víctimas, digo. Pero hay varias preguntas en el aire. ¿Por qué, si esto se conocía el 2011, ¿no es cierto?, en plena campaña electoral? Abril-mayo, ¿eh? Sí, o sea, digamos, pudieron haberlo sacado en plena campaña. Claro. ¿Por qué no lo sacaron? Porque alguno dice, qué raro, si el APRA estaba en el gobierno, ¿por qué no sacó y con eso acabó con Ollanta? Y ¿por qué sale ahora que Ollanta, pues políticamente, como dice Juan Carlos Tafún en una columna el otro día, ya no necesita ni siquiera ser inhabilitado, está inhabilitado por sí mismo, o sea, ya políticamente es irrelevante? ¿Por qué se conoce ahora? Y después puede entrar la gravedad del hecho, por supuesto, y qué salida cree usted que se le puede dar. Pero sobre esto, ¿por qué se guardó? ¿Por qué no se hizo nada? Bueno, yo he adelantado razonablemente algo por lo que conozco, tanto por el tema de Alan García, a quien nos conocimos en la época de juventud, como Ollanta, a quien conocí algunos meses antes de la elección, y a pedido de él y de Xiomí Lerner, es que asumí la Subprocuraduría Supranacional y que terminé y rompí con ese gobierno, precisamente. Y ahora a tocabos. Yo he sostenido que ahora me explico por qué la política subterránea antiderechos humanos de Ollanta, por qué tantos dirigentes muertos, por qué esta reacción con el tema de Conga, los derechos económicos, el convenio 169 violado 1000 veces por el gobierno de Humala. Conflictos, claro, que son las razones por las cuales yo terminé con el gobierno de Humala y discutí fuertemente con Juan Jiménez Mayor, siendo ministro de Justicia, porque él se había alineado completamente, absolutamente un técnico del derecho, absolutamente al servicio de Ollanta, igual que de Rivas. Sí, diga usted a nuestros oyentes, doctor Luis Alberto Salgado, solamente cítelo, ¿por qué usted renunció?
¿Cuál fue el caso que... Por el tema de Conga. El tema de Conga. El tema de Conga. Ya, de acuerdo. Porque aquí yo decía, bueno, aquí hay un caso ante el sistema interamericano, había una medida precautelar, y yo decía, bueno, pues vayamos con cuidado. Claro. Y además, lo que había hablado con Ollanta Humala, con el mismo Ollanta Humala, y Ollanta Humala había dicho 5 veces a mi costado a los cajamarquinos que él iba a defender el agua. Sí. Y la opinión y el derecho a la consulta de los pueblos de Cajamarca De verdad. en los temas mineros. Entonces, y eso fue una de las razones por las cuales yo acepté, ¿no? A Ollanta Humala apoyarlo en ese sentido, por si de eso se trata. Y la traición me a dijo, eso hizo ayúdame, Luis Alberto, y la traición a eso... a combatir la corrupción, ¿no? Y a que se restituyan los derechos humanos. Esas fueron las palabras textuales de Ollanta Humala, me la dijo y personalmente. frente a la traición a eso... usted Frente a renunció. eso, yo Con el fui caso consecuente Conga. con eso, Y y renunció. Juan Jiménez Mayor se había alineado ya completamente, ¿no? Él era viceministro primero, entró cuando era Guiguren ministro, luego asumió en diciembre como ministro, Y después premier. y Guiguren se fue embajador a España, Sí. ¿no? Ajá. Muy bien, embajador de Ollanta Humala, Muy bien. ¿no? Y Muy bien. la pasó ahí. ¿ah? Muy bien, perfecto, Fue ministro. ¿no? antes. Ahí Sí, no sí. hablamos ya completamente de conexión con Guiguren, Ya bueno, y usted renunció. pero quedó lo de Juan Jiménez porque mi posición era que eso no es lo que se le había dicho al Perú y por eso es que no había sido elegido Ollanta Humala, sino precisamente por lo contrario, es Para decir, defender lo defender contrario. los Ya, intereses de y acuerdo. defender Tengo la poco posición tiempo ya, de pero esos pueblos. solo quería la mención al hecho por el cual usted renunció. Pero ahora regreso. ¿Qué pasó con Madre Mía? Dice, usted atando cabos ahora, ¿a qué conclusión Volviendo aborda? a los audios. A los audios. Claro, tú mismo lo has dicho, Ajá. que se ha conseguido recientemente. Sí, ¿Por pues. qué? A ver, quien conoce un poco de estos temas, esos audios fueron grabados por la policía, Sí. ¿no? Había un Constellation, Constelación, sí. que estaba en el Poder Ejecutivo, Policía Nacional, Ministerio del Interior, el ministro del Interior era el señor Oscar Hidalgo. Ya. De Miguel Hidalgo. absoluta confianza, Miguel Hidalgo, Sí. perdón, el que recibió los temas de los petroaudios estando encargado de la Dinandro cuando no tenía nada que hacer. Exactamente. Obviamente era un hombre ya Por de pedido de confianza. Grace Chaiz. Así Ya. es, era un hombre de confianza de Jorge del Castillo, de Mauricio Mulo y de Alan García. Socio de Jorge del Castillo ¿no? en una Y- empresa y que fue- tienen juntos. Ah, bueno, para Sí, mí sí, eso es sí, novedad. sí, sí, trabajan con bueno. mineras. Ah, Claro. bueno, Sí. bueno. Entonces, el señor Hidalgo, siendo ministro del Interior, es impensable, y reitero esta expresión, es un insulto a la inteligencia, pensar que Alan García no conocía esos audios en abril del año 2011, Ah. abril-mayo de 2011. Entonces, yo lo que he sostenido, Pero si los conocía, Es ¿por que qué no ha los habido- sacó y se bajó a porque ha Ollanta Humala habido en un la cama? entendimiento político, es lo que yo sostengo, Ajá. que no es un contrato, ni han firmado, Ya, ni han un dicho, acuerdo político. ni se han dado la mano, es un acuerdo político tácito. Que entre No García sé, y Humala, entre Alan García y Ollanta Humala, Para para quedarse callados en ese tema. o sea, para no sacarle los audios, Así es. para no evitar que gane. No, porque eso no podría solamente llevarlo- para eso, ya. sino también por otro lado, ¿Cuál? ¿A para cambio de que qué? haya en el tema de derechos humanos, yo creo que ambos señores, ambos expresidentes, tienen compromisos graves con los derechos humanos que no han cumplido y que durante sus regímenes se han violado los derechos humanos. Ajá. Entonces hay graves imputaciones que podrían O hacerse. sea, el cambio era, yo no te saco esto, Y pero tú no a me saques cambio, no me sigas ni me vayas, persigas, no me claro. persigas durante tu gobierno. Claro, y entonces yo creo que ese entendimiento Fidel. político, a raíz de esto que está saliendo de Odebrecht, no ha sido ya roto, porque la desesperación comienza a cundir en los actores de ese acuerdo tácito, no firmado, O de sea, García y entendimiento Humala. político, de encubrimiento mutuo, de silencio mutuo con respecto a los temas graves de derechos humanos. Ya. O sea, que Alan García ahora dice, rompe el pacto con Sí, sí, Humala sí. y, digamos, según su Claro, eso es lógica, una especie de psicosocial. saca estos ciertamente, audios, claro. saca todo esto, lo ponen apuros a Ollanta Humala. Justificadamente, además, Justificadamente, porque es un tema clave. Gravísimo. O sea, lo estamos viendo. Si esto Gravísimo. sale en abril, esto sale en marzo, abril del 2011. No gana Humala. Para comenzar, o sea, Humala me iba a decir a mí, apóyame, Sí, no. ¿no? Jamás. No, y no ganaba. No ha ganado, de No ninguna ganaba, manera. no ganaba. Entonces, ahí hay un tema Sí. clave y que por la misma razón, Glaser considero que ha sido, en paréntesis, un error del presidente Pedro Pablo Kuczynski haber extendido este entendimiento, este brazo con Alan García. Le ha entregado 3 embajadas: Sí. Ecuador, Brasil y José, España. sí. Ya tengo Entonces, que terminar porque me están haciendo señas ya de acuerdo. de todas formas. Pero usted dice, hubo un pacto entre García y Humala para que eso no saliera a cambio Sí. de impunidad en ambos Entonces, lados. cuando Odebrecht ya comienza a reventar, O sea, cuando García empieza a ser citado con el AG, se ven apuros, Claro. tiene problemas, ¡zum!, suelta el audio sí, y genera un problema a Ollanta Humala. sí, eso es una movida astuta, Ya. ¿no? Porque efectivamente,
Sí. significa que Ollantaytamala está a borde de ser imputado en temas muy graves. Cosa que va a pasar, y en de el todas sistema maneras. Y debería interamericano pasar. va a avanzar. Sí, no, y porque va a si en pasar. sede Y van a nacional, si en sede nacional eso no se abre, que debe abrirse y espero que ocurra, Sí, yo también. pues el sistema Lo va a hacer, interamericano, lo va a que es exigir. subsidiario, que es la instancia supranacional, lo va a seguir hasta el final. Ya, pero Alan Entonces, García ha logrado que centremos la atención en ese momentáneamente. tema. Entonces, Ha ganado así tiempo. es. Ha ganado De acuerdo. tiempo, pero yo creo que al final esto tiene que desentrañarse bien, Glasser, y por el bien del país tenemos que llegar a la verdad, tanto en el tema de corrupción, en los casos de Odebrecht y otros, Y en el ¿no? caso de como derechos el tema humanos. de derechos humanos, Doctor que los Luis dos Alberto temas son Salgado, tengo que claves. cortar, pero le agradezco acuerdo. mucho por haber venido Al y lo voy a contrario. invitar ahora sí que ya está por Sí, Lima sí. para poder seguir conversando. Con todo gusto, Glasser, Muchísimas y muchas ¿ah? gracias. Hasta Vamos luego. a una pausa, regresamos en instante. Baby, tango, no, no.